¿Ustedes recuerdan cuando viajaron conmigo el año pasado a Egipto? ¿Ustedes se acuerdan que veíamos pirámides y también que yo les mostraba la Esfinge? Ustedes recuerdan que yo les dije que yo estaba en un evento muy importante. Luego de eso, viajé en noviembre a Argentina. ¿Y se acuerdan que ustedes también vinieron conmigo? Claro que sí. Y se acuerdan que estuvimos en un pueblito muy bonito que se llamaba Capilla del Monte, también en otro evento, que en este pueblito hablaban mucho sobre ovnis, extraterrestres y todas estas cosas. ¿Y por qué les cuento estas dos cosas? Porque resulta que estos dos viajes tienen algo en común. Y ese algo es nuestro invitado del día de hoy. Estos dos viajes fueron organizados por Matías de Estéfano, quien... A ver. Matías, Hola, ¿cómo estás? ¿qué tal? Muy bien. Voy a cambiar la cámara, Ok, perdón, no te porque me parece que... preocupes. No sé si se me ve bien. ¿Se me ve bien? ¿Qué dice la gente? Pues te ves como un poquito oscuro. ¿Crees que con la otra va a estar mejor? A ver, Vamos a ver. Ahí ya no se ve nada. a ver si ahora se ve Ok, mejor. te ves muchísimo mejor. Perfecto. Perfecto. Gracias, Mati, por estar aquí. Yo te digo Mati de cariño porque Claro. me siento en mucha confianza. Gracias por estar en esta que es mi casa y la casa de mis seguidores. Y le estaba contando a la gente que tienen los dos viajes en común, que les estaba contando, donde los he llevado a ellos a viajar también conmigo, y es que tú fuiste la persona que los organizó. Matías de Estéfano, quien es un recordador y un educador de la red planetaria, también llamado Niño Índigo, que ahorita nos vas a contar esto. Y para las personas que de pronto van a ver a Matías hoy por primera vez, les cuento un poquito y les voy a decir que Mati recuerda vidas desde hace o de hace 12.000 años. Matías también es escritor, es conferencista y Matías enseña todo lo que es relacionado con espiritualidad, enseñanzas de espiritualidad. Así que si usted quiere saber un poquitico más, yo le pido que vaya, por ejemplo, a Gaia, que Gaia es el Netflix de la espiritualidad. Ahí puede conseguir un sinnúmero de cosas que Mati comparte con nosotros, o también en sus canales de YouTube. Pero mi Mati, hoy vamos a hablar de dos cosas importantes. Una, que nos cuentes un poquitico por qué te llaman el recordador planetario, qué es lo que tú recuerdas. Y la otra, vamos a hablar acerca de la transformación que está teniendo el planeta. Y quiero decirte algo antes de empezar también. Realmente agradezco tu participación en mis redes porque la gran mayoría de personas que van a ver este video, que nos están viendo en mi comunidad, son latinos inmigrantes en los Estados Unidos. Claro que nos ven de muchas partes de habla hispana, pero lo que pasa es que yo siento que al ser este un país, obviamente poderoso, lo vamos a decir, aquí la gente sufre un poco más las consecuencias, aunque no lo crean. Y entonces vamos a hablar un poquitico de todo eso hoy, mi Mati. Gracias por estar acá. Bienvenido. Muchas gracias por invitarme. Y debo decir antes de comenzar cualquier cosa que aclaro de entrada que estoy siendo muy, ¿cómo se dice esto? Apaleado por esta luna llena, que es justamente ahora mismo. Ok. Y me suelen afectar muchísimo los ciclos lunares, así que estoy ahora mismo como, como No te preocupes. muy Mm, bajo de energía, entonces para que por si acaso, No te, si se nota, es no, por eso. no te preocupes, en el camino del yo soy creo que todos ya vivimos esas experiencias Sí. contigo y sabemos cómo es. Y nos vas a contar ahorita qué es lo que pasa con eso. Pero bueno, mi Mati lindo, empiézanos por favor dándonos a la gente que no sabe de ti, contándonos un poquitico, ¿por qué tú recuerdas vidas? ¿Quién eres tú? ¿Qué es eso de ser un recordador planetario, Mati? Bueno, yo, ¿por qué recuerdo esto? Porque si lo tomamos desde el punto de vista más humano posible, cuento sobre mi historia y es que
yo nací en una familia agnóstica donde no había espiritualidad, no había ninguna creencia, ninguna práctica de absolutamente nada. Y sin embargo, nací viendo a seres que estaban a mi alrededor, que me enseñaban cosas de otras dimensiones, que me enseñaban a vivir en esta dimensión también, que me enseñaban sobre la naturaleza, los humanos, la familia, las emociones, y con el tiempo me fueron enseñando a recordar, no enseñando cómo recordar, pero sí preparándome para lo que iba a hacer en mi vida, que era recordar. Y, y desde muy chiquito empecé a recordar vidas pasadas, después empecé a recordar lo que pasaba entre esas vidas, y con el tiempo fui recordando lo que pasaba antes de que existieran las vidas en la multidimensionalidad. sea, Eh, desde la creación del universo. sí, obviamente que no tenía palabras para describirlo porque era imposible. Yo tenía 15 años y no entendía muy bien qué es lo que estaba recordando. Eh, y con el tiempo, bueno, un montón de informaciones aparecieron, y cuando yo trataba de explicar lo que sabía, siempre decía, esto me lo acuerdo, me lo recuerdo, lo recuerdo. Mm. Entonces, mucha gente me empezó a conocer como el que recordaba, el recordador, ¿no? Eh, y básicamente la palabra recordar ha construido mi persona, ¿no? Ha construido lo que soy tanto para mí mismo como para todos mis proyectos y para la gente que me Ujú, sigue. ujú. Aquel que recuerda vidas pasadas, que eso ya hoy es algo muy común, no es una locura, ¿no? Hoy en día todos podemos hablar de lo que nos recordamos. Antes la mayoría estaba calladito, no decía nada. Eh, pero sin embargo todos podemos recordar, ¿no? No solo algunos. Y, y yo creo que, bueno, por mi lado me empezaron a llamar recordador porque recordaba vidas pasadas, Ajá. pero sobre todo porque mi tarea en ese recordar es volver a unir las partes, que es la red planetaria, eh, y cómo todas esas partes se relacionan al corazón de la existencia, que por eso el tercer aspecto del recordar es recordis, que es volver al corazón en Ok. latín, eh, y, y que es básicamente lo que he estado enseñando con el Yo Soy en los últimos años. ¿Desde qué edad tú recuerdas la primera vez que te vino una memoria? ¿Qué edad tenías, Mati? 11 o 12 años, más o menos. Yo Sí. alguna vez escuché que fue bien difícil para ti porque te hacían bullying, en el colegio no sabían o no entendían lo que pasaba. Y tú estás diciendo también que en este momento muchas personas están recordando, sino que ahora ya lo están diciendo y antes estaban calladitos. Si hoy en día hay un papá, una hermana o lo que sea viéndote y sabe que en su familia hay una persona que dice cosas, que piensa que es como un loquito y no es que está recordando, ¿tú qué les puedes aconsejar? Que si llegan a ver algo como esto, ¿qué debería hacer uno con un familiar así? Bueno, inevitablemente todos vamos a ir recordando una cosa u otra, ¿no? A veces no solamente tienen que ser vidas pasadas, a veces son informaciones, Ok. son sonidos, son canciones, son palabras, lo que sea. Eh, y yo lo que aconsejaría a las personas que están viviendo una situación así, de alguien que le está pasando esto, es que aprendan a escuchar, Yeah. ¿no? A escuchar y acompañar, no que traten de hacer algo por la persona o que quieran sacarle más información o llevarla a algún lugar donde lo entiendan. Lo principal que hay que hacer es aprender a escuchar, porque a veces cuando uno está solo con esto, muchas de esas memorias empiezan a confundirse. Y si no las hablamos, no las compartimos, es igual que con cualquier problema que tenemos. Lo consumimos nosotros solos y eso se termina siendo una pelota enorme dentro de nuestra cabeza que termina siendo incluso una mentira. No Ya. podemos terminar creyéndonos cosas que no son. Para mí es muy necesario el poder compartir con los otros, y por eso creo que es fundamental que el otro esté abierto a escuchar, Ujú. más que nada. Hoy en día creo
que ya hay muchas terapias que pueden ayudar a esto. Anteriormente solamente los llevaban a los psiquiátricos. De hecho, creo que tú tuviste algunas experiencias Sí, y ahí era donde, como decimos nosotros en Colombia, se fregaba uno, ¿cierto? Porque ahí sí, ya, hoy en día hay sí, otras terapias. sí. Y obviamente que en aquel momento cuando todo lo que era psicología no se trataba de entender a la persona, sino de volverla a la normalidad, Ujú, ¿no? Había una tendencia y todavía la hay en muchos casos, ¿no? De creer que uno va al psicólogo, al psiquiatra, con la intención de volver a ser normal. Tengo un problema y entonces voy al psicólogo. Y es como ir al mecánico, ¿no? O sea, para muchas personas que todavía siguen en una vieja concepción de lo que es la terapia, ujú. ir a terapia se considera como tengo un problema, ¿no? Estoy roto. Eh, por lo tanto, necesito terapia. Y claro, la psicología, la psiquiatría en el pasado no trataban, no trataban el autodescubrimiento, trataban el problema y la enfermedad, Ujú. ¿no? Porque decían, esto es ser un humano normal. Si uno no piensa así, entonces tiene un Ah, problema. Y ah, por eso se lo trataba todo como un problema, no como una especie de autodescubrimiento, o a lo mejor una persona muy creativa que podía ver la vida de otra manera completamente diferente, pero estaba fuera de la normativa. Entonces, hoy en día creo que hay muchísimos más terapeutas capacitados para observar todas las inteligencias, las posibilidades de un individuo, hacer un acompañamiento del descubrimiento es y no de increíble. la resolución de un problema o enfermedad, Ah, ¿no? Sino un acompañamiento de la toma de conciencia. sí, Y esto está pasando ahora, hace muy poco. Yo creo que en realidad se ha normalizado en los últimos 10 años esto, ni siquiera en los últimos así 20. es. Creo que en los últimos 10 años la mayoría de las personas están normalizando hacer terapias de autodescubrimiento y no terapias de tengo un problema y lo quiero resolver, Sí. ¿no? O sea, es muy novedoso y por eso todavía hay mucho miedo, ¿no? Mucho miedo ¿y para qué vas? ¿Qué tienes? ¿Un problema? No eres normal. Y hoy en día tenemos que entender que uno necesita terapia, ya sea psicólogo, psiquiatra, sea terapeuta espiritual, energético, apoyarse en otras personas que tienen otros conocimientos Así es, para crecer y desarrollarse es fundamental. así es, así es. Mati, cuando tú cuentas que tú veías seres o hablabas con seres, ¿qué clases de seres? ¿Eran ángeles extraterrestres? ¿Cómo puedes definir? Porque hay, discúlpame que hay un pequeño morbo, no solo en mí, sino sé que en mucha de la comunidad nueva que te va a ver o que nos está viendo y me van a decir, ¿por qué no le preguntaste qué clase de seres? O sea, son cómo y cómo te llegan esas informaciones, ¿por canalizaciones o cómo es? Bueno, al principio lo que veía eran hadas. Okay. Siempre me pregunté por qué hadas, porque no tenía ningún sentido en cierta forma para mí, ¿no? Uh-huh. Ver hadas. Ya, Eh, y sin embargo, eh, eh, creo que eran imágenes que eran más sencillas de interpretar para un niño, ¿no? ya. Por ejemplo, también veía ángeles, pero nunca vi alas. Yo no entendía lo que era el ala de un ángel, porque no fui criado en el cristianismo, Ya, ¿no? O en una religión. Eh, eh, entonces la imagen para mí era de una persona, de una amiga o un amigo que, que estaba ahí para responderme, para ayudarme. Y, pero sí que había eh, muchos eh, hadas, muchas hadas. ok. Veía. Y las hadas eran las que me explicaban eh, cómo funcionaban los árboles, la naturaleza, me explicaban un montón de ¿No, cosas. no te daba miedo? Y, ¿ah? ¿No te daba miedo? No, no. Solo he tenido miedo cuando, para mí era natural, yo los veía siempre desde que nací,
El único que me dio miedo realmente era cuando vi mi primer demonio en mi vida, eh, que no era para nada como lo pintan en las religiones, sino que era una persona muy parecida a mí, simplemente vestida más oscura, nada más, eh, y que se paseaba a veces por el patio y me miraba desde lejos. Y me acuerdo que esa presencia me paralizaba, ¿no? Y, y con los años se fue acercando cada vez más y más, hasta que un día, cuando yo tenía 13 años, me habló. Y cuando me habló fue, o sea, su voz era normal, pero su energía fue terrible, me asustó un montón, empecé a gritar, a llorar, estaba en medio de clase de música en la escuela y bueno, fue intenso y porque me hablaba de cosas que yo no sabía qué era, me hablaba de cosas del futuro, que iba a ser, pero yo no sabía de qué me hablaba, bueno, y me puso muy nervioso. Y Wow. esos fueron Los, y a los 14 años sí que tuve presencias de extraterrestres, eh, sí. porque cuando empecé a a recordarlos, empecé a sentirme abandonado por ellos y, y he tenido dos presencias muy fuertes extraterrestres cuando era niño, pero solo esas, y hasta que no crecí mucho más no aparecieron de nuevo. Mm. Ya. Mati, ¿cuándo tú te das cuenta que tienes una misión como el recordador planetario? ¿En qué momento alguien viene y te dice, o tú despiertas y dices, yo tengo que hacer esto? ¿Cómo surge esa parte? Bueno, cuando tenía 14 años, Ujú. en realidad cuando tenía 12 años, las hadas me dijeron que todo lo que estaba recordando y todo lo que estaba sintiendo me iba a ser útil para mi misión, que yo tenía que hacer cosas más adelante Ujú. y que tenía que dibujarlo y escribirlo todo. Luego, a los 14 años, aparecen por primera vez mis guías, que no eran ni las hadas ni los ángeles que veía, eran otros seres que no tenían rostro, eran Wow. como muy lumínicos, pero nunca les vi ni los ojos, era como si fuera todo Como blanco. Eh, energía. Como una energía, sí. Le veía bien la profundidad, todo, pero no tenían rostro. Y, y se presentaron como mis guías, y para mí era muy familiar, su energía era muy familiar. Y ellos fueron los primeros que me dijeron eh, lo que tenía que hacer en el 2012. Yo tenía 14 años y me hablaron del 2012, que en ese año yo tenía que hablarle a muchísima gente y tenía que prepararme para hablarle a toda esa gente. Y que lo que pasara en estos años me iba a preparar para saber cómo hacerlo. Y yo me acuerdo que tenía 13, 14 años y le decía a mi mamá que no sabía cómo iba a hacer lo que me estaban diciendo que tenía que hacer, que me dijeron que tenía que ir por el mundo, que tenía que hablarle a un montón de gente y a mí me daba mucha vergüenza y que no sé qué. Entonces como a los 14 años fue como la primera vez que tuve conciencia de que lo que estaba recordando era para hacer algo con muchísima gente en el mundo y que en el 2012 era el momento en que iba a poder decirle al mundo cuál era esa misión. Ok. Y sí, O sea, aproximadamente llevas con la misión 11 años, 12 años, 12, claro, sí. 12 años, 12 Ujú. años. En una de tus últimas misiones nos compartiste a tus seguidores, que creo que fue de la última, porque no he sabido de más, la que estuviste en Svalbard. ¿Esa Sí, fue la última? esa fue mm, prácticamente la última, sí. ¿Nos puedes contar un poquitico? Porque yo compartí algo en mis redes, yo compartí el mapa, lo que tú nos pediste con los, ay, se me olvidó, ¿cómo se Las llaman? runas. Las runas. Y compartí, mucha gente me preguntaba, yo, ay, Dios mío, yo no sé cómo explicar esto, pero tengo que Sí. explicarlo. Entonces, por favor, ¿nos puedes explicar un poquitico cuál fue esa misión que fuiste a hacer, Mati? Sí, obviamente que hay muchas misiones, hay muchas cosas que yo
primero para entender, nosotros romantizamos muchas veces la idea de la misión, Ok. pero una misión puede ser simplemente llevar una piedrita de un lugar a otro, ¿no? O sea, ¿por qué? Misión básicamente es llevar un mensaje, es enviar algo de un lugar a otro. Ujú. Entonces, básicamente, iniciar una misión es ponerse en movimiento, es hacer algo que por más que a veces parezca incoherente o que parezca absurdo, Ujú. o en realidad está moviendo un montón de cosas, porque algo que para mí puede ser muy absurdo, que es llevar unas piedritas, eh, hizo que muchísima gente se conectara con esas imágenes y esa idea, ¿no? En el mundo. Entonces, a veces no es tan tonto cuando se genera tanto movimiento energético, ¿no? Em, la tarea de Svalbard, Svalbard para ubicarse es una isla que pertenece a Noruega, pero es autónoma, que Ujú. está en el Polo Norte, a unos 1000 kilómetros del Polo Norte concretamente, pero está en el Círculo Ártico, en el Océano Ártico. Ok. Y es el punto más al norte donde uno puede visitar eh, tranquilamente como turista, ¿no? Planeta, ok. Hasta ahí lo Del dejan llegar planeta. a uno. Exacto, lo más lejos que uno puede llegar, hay aeropuerto, uno puede comprar un pasaje, ir desde Europa, no hay ningún problema. Muchos barcos o cruceros que van hacia el Polo Norte salen desde ahí. Es un lugar muy interesante porque también está el Banco de Semillas Mundial, que es como el arca de Noé de las plantas. Wow, sí. En el caso de una catástrofe planetaria, se considera que todas las semillas para restablecer la agricultura en el mundo están guardadas en Svalbard, están ahí. Es un semillero del mundo, es un lugar también que representa la glándula hipófisis del planeta, entonces Ujú. es un punto de información muy importante, es uno de los lugares desde donde se conecta también los satélites del mundo, desde donde se maneja también parte de la Central Espacial Internacional. O sea, hay muchísimas cosas que uno dice, Svalbard, ¿qué es eso? Y sin embargo es el centro de muchísimas cosas, Sí. ¿no? Eh, y, y entonces este lugar es el punto más cercano de la conciencia humana al Polo Norte. Y en los últimos 2, 3 años, el Polo Norte está siendo eh, como un objetivo muy tanto geopolítico, Sí, interesante, sí. como magnético, energéticamente. Rusia, Canadá y Estados Unidos y Noruega están como en una especie, bueno, y también Dinamarca, están en una especie de conflicto de quién controla el Ártico y el Polo Ya. Norte, ¿no? Porque es agua internacional, pero bueno, Rusia, Canadá están ahí como una especie de conflicto y Svalbard es el punto más cercano a ese conflicto. Wow. Eh, Eso por un lado, que se empezó a mover hace muy pocos años. Ujú. Eh, por el otro lado, el polo magnético de la Tierra, que normalmente estaba en Canadá, en los últimos 3 años se empezó a mover muy rápido hacia Rusia y se posicionó durante la época de la pandemia, se posicionó alineada con el polo físico del planeta, ¿no? Entonces, el polo magnético y el polo físico no estuvieron unidos desde hace, bueno, no hay registro Ya. desde cuándo, ¿no? Desde cuándo fue la última vez. Esto hizo que muchas personas, los científicos, pensaran que podía llegar a girar el polo magnético de la Tierra, es decir, pasar hacia el sur. Sí. Y de hecho se sigue moviendo muy rápido hacia Rusia, hacia O, la península de Taimir. o sea que el miedo era que pudiera haber una glaciación al haber ese movimiento. Al haber ese movimiento, obviamente hay un cambio climático muy grande, un cambio geomagnético, extinciones, pasan un montón de cosas. Ok. Esto ha pasado muchas veces en la historia, no sería algo nuevo, ¿no? Ujú. Pero bueno, esto puede tardar 2 días como puede tardar 2000 años o 200.000 años. En realidad es muy relativo, ¿no? Los científicos decían, hasta dentro de 200.000, 500.000 años esto no pasa, y de repente en 3 años pasó de que se movió más de casi 1.500 kilómetros, o más, lo cual no es normal, en absoluto. Entonces, todos estos movimientos Ujú. eh,
me fueron mostrando que es necesario anclar una conciencia por el hecho de que nosotros, por más que nos olvidemos, tenemos dos hemisferios cerebrales, izquierdo y derecho, y van interactuando. Y algo que nosotros como humanos, al desconectarnos de la Tierra, no nos damos cuenta, es que nosotros también nos dirigimos por el magnetismo del planeta. Nosotros, nuestra glándula hipófisis, nuestra glándula pineal, están equilibradas según el magnetismo de la Tierra, ¿no? Nosotros hay que recordar que nuestra sangre es básicamente hierro, y el hierro se imanta igual que una brújula. ¿Sí? Entonces, a donde está el polo norte, nuestra sangre apunta, podríamos decirlo, ¿no? Entonces, si el polo norte se mueve de oeste a este, significa también que toda nuestra sangre y nuestro pensamiento gira de oeste a este. Wow. ¿Sí? Entonces, algo que parece muy lejano, en realidad es muy cercano, muy interno también nuestro, ¿no? Los pájaros, las ballenas, los delfines, todos, los cetáceos en general, los peces, todos se mueven por ese geomagnetismo, viajan por geomagnetismo, con una brújula en su cabeza, y nosotros también tenemos eso, solo que nos desconectamos, ¿no? De esto, y bueno. Entonces, mi idea fue, vamos otra vez a construir ese ordenamiento, ¿no? Y alinearnos y saber la verdad, el poder que hay ahí en el norte y cómo alinearnos con esto. Después hay un montón de historias que vienen desde lo nórdico, por qué las runas. Podemos abrir horas de datos e información, pero lo esencial de la misión era que la mayoría de las personas pudieran poner atención a ciertos aspectos de la conciencia que ordenen nuestra sangre, nuestro pensamiento, nuestros objetivos con ese movimiento geomagnético que está pasando hoy en día y que está dando vueltas la conciencia del mundo en general, y nosotros lo vemos por las noticias como algo abstracto a nosotros, ajenos a nosotros, cuando en realidad está pasando muy cerca. Wow. Hay dos cosas que quiero comentar, que me están preguntando que de dónde, por ahí vi que, ¿de dónde es el chico que está hablando? El chico que está hablando se llama Matías de Stefano, es de Argentina, pero en este momento estás en España, ¿no, Mati? Sí, en España, sí. Y viajas pronto aquí a los Estados, ya pronto te toca viajar. Sí, bueno, estoy viajando todo el tiempo, en realidad. Hace 3 días que vine de Egipto, sí. Vienes para Sedona, o sea que nos veremos en Sedona. Exacto. Sí, voy a estar en Sedona, voy a estar en Las Vegas también, para otro evento, sí. Okay. Bueno, Mati, me gusta la manera que nos contaste primero cómo fue que empezaste a recordar, porque de esa forma mucha gente que no entiende va a empezar a entender el por qué tú hablas de estas cosas. Ahora, la parte también que es importante que quiero que tú nos expliques es la transformación, que ya creo que lo empezamos, tú empezaste a hablar un poquitico con lo que hiciste en Svalbard, creo, por lo que entendí, por ahí va. Esta transformación planetaria que estamos teniendo, yo no sabía lo que nos estás contando de la sangre, entonces eso me hace pensar que igualmente nosotros estamos cambiando en miles de aspectos. ¿Y muchos? ¿Por qué hoy en día, Mati? Bueno, empezamos con eso, ahorita te pregunto, y tú lo vas diciendo cuando crees que lo puedes contestar, el por qué hoy en día es tan importante, Matías, que la gente entienda que hay que tener mucho cuidado con lo que piensa y más que con lo que hace, con lo que piensa, porque estamos creando hoy en día nuestra realidad. Sí. Esto es una ley fundamental del universo. Okay. La ley fundamental del universo es que todo es mente. Y básicamente, ¿qué significa la mente? ¿No? La mente no es algo que está en la cabeza. La mente es una construcción entre dos aspectos que se unen, ¿sí? Podríamos decir, por ejemplo, que espacio y tiempo son dos conceptos que crean una mente, ¿sí? Crean una idea de algo. Esto que yo estoy observando acá está entre tiempo y espacio. Por lo tanto, la mente es una construcción entre estas dos cosas.
entre un punto A y punto B, esa línea que los conecta es mente. Entonces, qué es la mente? Es una construcción de un aspecto que se conecta con otro aspecto. Por lo tanto, todas las cosas que tienen un punto de observación, que tienen una expansión, que se conforman de redes, que tienen una percepción, todo eso va a llamarse mente, ¿no? Nosotros le llamamos mente directamente al cerebro porque dos neuronas se conectan y crean un pensamiento, ¿no? Bueno, esa sería más o menos la intención o la descripción. ¿Qué sucede con esto? Que la mente que nosotros usamos en nuestro cerebro es solamente una expresión de una mente anterior que es la división celular. Es decir, todo este cuerpo, ¿sí? Este cuerpo que se creó. La división celular es una expresión de otro tipo de mente que es la molecular, ¿sí? La molecular es otro tipo de expresión que es la atómica. La atómica es otro tipo de expresión de mente que es subatómica. Y así constantemente hasta que uno llega al quantum, o incluso más profundamente, que ni siquiera existe el quantum, sino que la idea en sí misma, no hay forma de contabilizarlo, no hay forma de comprenderlo, ¿no? Entonces, por esto mismo se considera que todo es una idea de otra cosa, idea de otra cosa constantemente. Por lo tanto, todo es una mente. ¿Qué sucede? Que esa mente es básicamente todo. Todo es la mente. No es que hay diferentes mentes separadas. Todo es la misma mente. Pero ¿qué sucede? Se empiezan a armar paquetes de información, ¿sí? O sea, podríamos decirle por gravedad, cuantos más puntitos se juntan, más peso tienen y por lo tanto más mente acumulan. Esto va creando paquetes de información. Por ejemplo, un paquete de información para una persona es alegría. Tristeza es otro paquete de información. ¿Sí? Son paquetes. A nivel físico le podemos decir corazón, cerebro, son paquetes de información. ¿Sí? A nivel cósmico podemos decir planeta, estrella, galaxia, son paquetes de información. Entonces, en realidad no existen, pero son paquetes de datos, ¿sí? que se pueden percibir porque se agrupan demasiado, podríamos decir. Entonces, ¿qué implica esto? Que cuanto más nos concentramos en los paquetes de información, nos creemos separados de las cosas. Por ejemplo, yo me considero Matías, ¿no? Entonces digo, yo soy Matías y estoy separado de ti, porque soy otra persona. Entonces no puedo estar conectado a ti porque yo estoy aquí, estoy en Barcelona, tú estás en Estados Unidos, estamos separados por kilómetros, no estamos conectados. Somos seres diferentes, nuestras células son diferentes y demás. Sin embargo, formamos los dos parte de un mismo paquete de información que se llama humano, ¿no? Entonces, ¿qué significa? Que los dos tenemos el mismo diseño. Es decir, tenemos los mismos órganos prácticamente, ¿no? Tenemos la sangre funciona de la misma manera, sistema circulatorio, sistema nervioso. O sea, si uno sale del yo soy Matías, ¿sí? Tú eres María Elena, salimos de esa idea que tenemos de esta separación, de repente somos el mismo organismo, somos prácticamente lo mismo, ¿no? Entonces, cuanto más voy ampliando mi mente, de repente deja de existir el paquete de información y aparece lo que se llama la red, ¿sí? ¿La red es el mismo campo cuántico? Exacto, sí, el mismo campo cuántico. Exacto. Es el mismo campo cuántico, solamente que desde la separación observo la física, ¿sí? Y desde la conexión observo la metafísica. Entonces, por eso lo llamamos la física convencional o la física cuántica, ¿no? O sea,
nos salimos de la ley de la separación de las cosas. Ya. ¿Está? Entonces, por muchísimo tiempo, miles y miles de años, nosotros hemos evolucionado considerándonos separados. Al considerarnos separados de las cosas, Ujú. lo que, lo que creemos es que nada nos puede afectar y que nosotros no podemos cambiar nada en el mundo, ¿no? Ya. Pero cuando empezamos a ampliar nuestra conciencia y empezamos a ver que yo soy otro yo en el otro, cuando yo me doy cuenta que soy uno con un árbol, cuando empiezo a sentir la luna, cuando empiezo a expandir lo que soy, de repente empiezo no solo a ser más afectado por lo que pasa alrededor, sino que también puedo convertirme en lo que pasa alrededor. Con lo cual, la mente, mis acciones, mis pensamientos, mis emociones, no solo son condicionadas por el mundo externo, sino que además el mundo externo puede ser condicionado por mis pensamientos, mis emociones, mis acciones. Entonces, cuanto más eh, eh, expandidos estamos, más capaces somos de transformar el mundo. Cuanto más eh, condensados estamos en nosotros, más difícil transformar el mundo o transformar lo que pasa a nuestro alrededor. Por eso, eh, y esto normalmente lo que hace es manifestar algo que llaman la ley de atracción, Ah, que en realidad otra forma de llamarlo es la ley de gravedad, básicamente. Es decir, si yo soy una persona que me encierro mucho en el peso de mi ser y no quiero saber nada y me empiezo a cerrar y armo todas esas estructuras y patrones, genero tanto peso sobre mí mismo que genero un punto de gravedad y eso hace que todas las cosas pesadas como yo caigan sobre mí. ¿Sí? o sea que estoy entendiendo, a ver si esta parte la entiendo bien, Mm, Mati. Entonces, cuando yo me contraigo es porque yo estoy vibrando bajito, porque estoy encerrada en problemas y eso es lo que voy a traer. O sea que cuando estoy muy encerrada y no expando mi conciencia, lo que va a ujú, venir es cosas pues malas, enfermedad, todo lo que nos pasa a los humanos cuando no expandimos la exacto. conciencia. ¿Estoy en lo Ujú, cierto? claro, exactamente, sí. Ok. Y conciencia no significa espiritualidad, ¿sí? Porque uno a veces se cree que porque está en el camino espiritual todo debería salirle bien. Y en realidad no tiene que ver con eso, tiene que ver con el peso que uno tiene sobre sí mismo, ¿no? Entonces, eh, cuanto más peso uno tiene, más grave es todo lo que pasa, es decir, más bajo la vibración. Cuanto más expandido uno está, más liviano y por lo tanto las cosas que atrae son más flexibles, ¿sí? Se transforman más rápido las cosas. Sí. Eh, es básicamente una cuestión física, no es ni siquiera espiritual de si soy bueno, soy malo, es básicamente una cuestión muy física, muy de ley de atracción que es la gravedad, ¿sí? Entonces, por esto mismo, por ejemplo, una persona que está todo el tiempo diciendo, no me gusta, lo odio, esto está todo mal, horrible, y todo, uso estas palabras todo el tiempo, la vibración está generando densidad y por lo tanto solo voy a poder observar, percibir y atraer densidad. Ya. ¿Sí? Eh, Sufrimiento. Cuando una persona se basa en el sufrimiento como una forma de creencia, siempre va a traer sufrimiento para sentirse bien. Ya. O sea, nunca va a salir del sufrimiento si su objetivo es el sufrimiento. Como por ejemplo, en el cristianismo, todo aquel que observa la imagen de Cristo sangrando tiene como objetivo llegar al cielo igual. Entonces va a sufrir toda su vida cualquier tipo de cosa porque va a sentir que tiene que hacerlo de esta manera. El que trasciende el catolicismo y pasa al cristianismo, que era lo que verdaderamente decía Jesús, ¿no? Ujú. O sea, la vida, el amor, la comprensión,
eh, todos los otros mensajes, de repente la vida es muy diferente, es más alegre, más feliz, el objetivo es otro, ¿no? Entonces, todo lo que las palabras, las imágenes, las ideas que tengo van a ir condicionando ese mundo, ¿no? Básicamente por la contracción de esta realidad o la expansión de esta realidad. Ah, lo entendí de otra manera increíble, Mati. Por Mm. eso es que, sobre todo, yo creo que todos nos van a decir, y todos tenemos en la familia la parte familiar, que es la negativa, el papá, la mamá o los tíos que se quejan, que están enfermos y que todo es de malas y que todo. Y por otro lado, sobre todo en nuestras generaciones, aunque ya hay muchas personas también de las generaciones pasadas que están trabajando esta parte espiritual, que ves que nosotros tratamos de meternos como de irnos en la ola y todo está bien, o sea, trabajar nuestra conciencia, sanar y entender que hay que empezar a cambiar estos patrones que hemos tenido y empezar a abrirnos a nuevas posibilidades. Y como decimos en mi país, malo también es bueno, o sea, quiere decir que así pase algo que tenemos imprevisto y que sepamos que es, no sé, una tragedia, una enfermedad, hay que entenderla antes de como retraerme o contraerme y empezar a chupar más de esto. Sí, exacto. Sí, y esto que decías está muy bien, que no hay malo en cierta forma, ¿no? O sea, esa cuestión de querer siempre estar bien es una cuestión muy humana de, de comodidad, ¿no? Cuando en realidad el cuerpo, por ejemplo, cuando el cuerpo tiene hambre, nos hace doler el estómago, ¿no? O nos hace sentir incómodos. Es decir, que biológicamente, ante una necesidad, tenemos una dolencia o una incomodidad. ¿Esto qué implica? Que cuando yo estoy en la búsqueda de algo o en la necesidad de descubrir algo de mí mismo, lo que probablemente va a ser mi cuerpo o mi alma o mi mente es tratar de buscar dónde está lo incómodo para indicarme qué es lo que necesito. ¿Sí? Por ejemplo, cuando tengo hambre me duele el estómago. Cuando tengo sed, se me seca la garganta. Son cosas muy sencillas, pero que en el alma pasa igual, ¿no? Cuando necesito estar con alguien, siento tristeza, por ejemplo, porque me siento solo, siento soledad. Cuando, no sé, necesito liberarme de alguien, siento rabia. Entonces, ¿qué son esas emociones o esas enfermedades o esas sensaciones? Son avisos del cuerpo o del cuerpo emocional que nos está diciendo necesito tal cosa, entonces me siento incómodo en esto. La incomodidad, el conflicto, es una guía, en realidad, para indicar qué es lo que estoy necesitando corregir o nutrir. Okay. Por eso, en realidad, no hay nada malo en la naturaleza, sino que hay simplemente avisos, anuncios de si no sabes lo que estás buscando, te lo hago ver de esta forma. Ya. ¿Sí? El cuerpo nos lo muestra de esa manera. Mati, y entonces esta parte del creador, del poder creador de nosotros, en este momento que estamos teniendo la transformación planetaria, ¿qué tenemos que hacer nosotros? O sea, ¿cómo debemos pensar o cómo debemos alinearnos para estos momentos tan difíciles? Guerras, aquí vuelvo y repito, porque lo veo en los inmigrantes latinos, que por el nivel de vida que se lleva en este país, Mati, también tú lo sabes, tenemos que tener, o muchas personas, yo gracias a Dios ya no, ya salí de ese karma, 3 trabajos, situaciones difíciles, que no los deja parar un segundo y ver qué es lo que está pasando. Simplemente nos bombardean de noticias y noticias y que entonces se está quemando medio mundo y la guerra y ahora que viene otra enfermedad y entonces están metidos en esto. ¿Qué podemos hacer? ¿Cómo podemos expandir? Danos un consejo para en este momento cómo podernos medio alinear. Por favor. En primer lugar, algo que me gusta siempre decir a mí es que si miramos en perspectiva toda la historia de la humanidad, probablemente
este es el mejor momento de la historia. Ok. Y el momento en que la mayor cantidad de humanos han estado mejor que nunca en la historia de la humanidad. ¿Por qué Eh, dices eso? porque simplemente miremos 50, 60 años atrás. Ok. 50, 60 años atrás, en casi todo el mundo, bueno, un poco más para atrás, pero digamos, en los últimos 80 años, Sí. no había derechos de la mujer, no había derechos de igualdad, todavía había esclavitud. O sea, la esclavitud no se abolió, o sea, en el mundo, yo creo que seguíamos en 1930 y todavía había esclavitud. Ujú. Eh, eh, había, o sea, lo que ahora llamamos países pobres, Sí. hoy, antes eran todos, ¿no? No existía el hecho del país rico. Las clases sociales estaban mucho más marcadas que hoy. Hoy hay muchas más posibilidades, mucho más accesos a servicios, mucho más accesos a la información. Antes, si no tenías la familia adecuada para entrar a la universidad, no podías acceder al conocimiento ni a las herramientas para mejorar tu vida. Hoy tienes acceso en todas partes. Ok. Eh, Cuando uno empieza a ver todos los detalles, uno por uno, de lo que tenemos hoy, y solamente piensen en sus abuelos, Sí. ¿sí? Solamente piensen en cómo vivían sus abuelos, con una vida más sencilla, pero también mucho más forzosa, ¿no? Porque, por ejemplo, hoy puede que tengamos que trabajar muchísimo para llegar a ciertos objetivos, pero sin embargo tenemos muchos servicios a nuestro alrededor de los que podemos disfrutar, podemos movernos por el mundo, las cosas pueden cambiar muy rápido de un momento para el otro. También hoy en día, eh, también hoy en día hay menos guerras que en toda la historia de la humanidad. Y eso O sea, parece raro pensarlo, sí, sí. O sea, lo ¿no? que estoy viendo que tú nos estás contando es que más bien tenemos una percepción distinta y estamos es muy asustados. Lo que hay es una sobreinformación. Ok. ¿Cuál es, cuál es el problema de hoy? Hoy tenemos Internet. Y Ujú. con Internet, un mínimo problema se puede hacer viral. Ok. Y y si yo estoy todo el tiempo conectado a lo que está pasando en el mundo, siempre voy a ver un conflicto. Ujú. Porque el mundo tiene conflictos y siempre los ha tenido y va a tener cada vez más conflictos y ha tenido peores conflictos. Ujú. Cuál es el problema hoy? Que antes, ¿por qué se decía antes vivíamos más tranquilos? Pensemos por qué vivían más tranquilos nuestros abuelos, porque solo tenían radio, Están en ¿sí? el campo. Estaban en el campo, el tiempo era diferente, los ritmos eran otros, las necesidades eran menores, ¿sí? Los conflictos internacionales no se conocían, ¿no? Entonces, la única razón por la cual hoy estamos peor es por la sobreinformación, no por la cantidad de hechos, Okay. ¿sí? Eso es algo importante tener en cuenta porque la era que viene ahora es la era de la información. Entonces, el problema no es una guerra, el problema no es el hambre o el trabajo, el problema es el exceso de información y qué hago con ello. Eh, y ahora uno podría decirme, claro, sí, Matías tiene la vida resuelta y entonces es fácil hablar desde este punto de vista. Claro, obviamente. Ahora, ¿qué sucede? Cada uno, cada uno está construyendo su existencia en la medida que puede manejar su existencia. Hoy, hoy la mayor cantidad o sea, hoy hay muchísimas más posibilidades de una persona que pueda obtener recursos y estar mejor en menos de una semana que en toda la historia de la humanidad, ¿sí? Eh, ¿Qué es lo único que hay que empezar a darse cuenta? Salir de un espectro de información y entrar a otro. Ya. Es decir,
¿yo estoy trabajando para sobrevivir o para expandirme? Por ejemplo. Entonces, si yo estoy trabajando para sobrevivir, el universo funciona exactamente igual que el algoritmo de TikTok o Instagram, ¿sí? Si yo, si yo lo que busco en mi vida es dolor, o por ejemplo, vamos a decirlo de otra manera más de TikTok, si a mí me gusta la moda, TikTok me va a mostrar ropa, Hola, Instagram claro. me va a mostrar ropa. Y uno dice, wow, ¿cómo puede ser que yo estoy hablando de un pantalón negro y me aparecen publicidades de pantalones negros? ¿No? Vale, por el algoritmo, porque me escucha, porque lo que sea, porque busqué pantalón, lo que sea, ¿no? Entonces, inevitablemente me muestra pantalones negros. Si a mí me gusta la comida, inevitablemente mi algoritmo va a ser todo sobre comidas. No voy a ver pantalones, ¿no? Bueno, imaginémonos que el universo es Instagram, TikTok, Facebook de la creación, ¿no? Si yo estoy todo el tiempo buscando el problema, el universo me va a mostrar problemas, Así es. ¿sí? Qué Eh, bueno. Y qué si buena yo estoy explicación. todo el tiempo, si yo estoy todo el tiempo pensando en dolor, el universo me va a mostrar dolor. Eh, yo básicamente una de las razones por las cuales a mí personalmente me ha ido bien en todo es porque yo lo que busco es divertirme. Sí. Y normalmente encuentro gente que le gusta divertirse. Y normalmente en esa diversión suceden cosas impresionantes. Porque para mí todo es un juego. Entonces, cuando me lo tomo como un juego, si me aburrí no hago eso, si quiero jugar otra cosa, juego otra cosa. Como yo me lo tomo como un juego, entonces todo lo que me pasa en mi vida suele ser divertido. O incluso los conflictos pasan a ser algo divertido a la semana, ¿no? Pero porque yo busco cosas divertidas. Ya. Entonces, me siento mal y deprimido, mm, me voy a un parque a jugar con algo. No sé. El, el buscar el algoritmo del universo hace que vengan cosas que sean de la misma forma, ¿no? Ya. Entonces, sé que es muy difícil cuando uno está metido en el conflicto, en el problema, ¿no? Eh, pero, pero todos hemos estado ahí. Así como, o sea, yo, por ejemplo, hubo un tiempo en el que yo estuve viviendo solamente a calabaza, por ejemplo, ¿no? Era lo único que podía hacer y la tenía que sembrar en el patio y comíamos calabaza con mi mamá y huevos que ponía la gallina que yo la tenía de mascota y mientras yo escribía y trabajaba la tenía la gallina acá Ah, como un gato. que Eh, nadie sabe como nos toca mucho, sí. Claro, o sea, a todos nos ha pasado en algún momento, ¿no? Que no es que uno siempre ha estado ahí o lo que sea. Ah, Lo- eh, pero como todo, cuando uno cambia su percepción de ver la misma realidad, entonces la realidad también cambia. Es muy difícil verlo cuando uno está todavía diciendo, claro, sí, es muy fácil decirlo. ¿No? No, no, es muy fácil decirlo ahora, pero todos estos años pasados lo estuve haciendo. Por eso ahora lo puedo claro decir, que sí. ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Hay que empezar a hacerlo. Hay que empezar a hacerlo, a cambiar esa percepción. Eh, Muchas veces el problema que muchas personas tienen es que en lugar de buscar su resonancia de lo que le es armónico en su vida, tratan de compararse con cómo debería ser su vida. Por ejemplo, yo, yo viajo todo el tiempo, sería genial poder tener un avión privado, ¿no? Sí, claro. Eh, Sin embargo, no está en mi idea tener un avión privado. O sea, porque yo podría quejarme y decir, conozco gente que tiene avión privado, qué fácil que es para esta gente moverse en avión y yo no me tengo que ir moviendo en Ryanair, por ejemplo, ¿no? Ajá. O sea, volando en low cost, por ejemplo, ¿no? Yo qué sé, son diferentes tipos de percepción, pero sin embargo, no es que estoy quejándome de por qué no tengo un avión privado o qué fácil es para el otro tener un avión privado. Ya. O sea, me divierto haciendo otras cosas.
¿no? ¿Qué es lo que a mí me gusta o me sale bien, ¿no? Entonces, en ese divertirme, he conocido gente con avión privado que me ha llevado de un lugar a otro. Pero yo no esperaba eso. Yo me estaba divirtiendo y de repente alguien me invitó. Entonces, no es mío, pero lo disfruté igual como si hubiera sido mío. Entonces, a veces creemos, desde el modo capitalista, creemos que estar bien es tenerlo, ¿no? Y no. O alcanzarlo, o conseguirlo con el esfuerzo y el sudor de tu frente. Y en realidad no es así para el universo. Para el universo es estar en la misma sintonía, estar en la misma resonancia. Con lo cual no implica tenerlo, ni alcanzarlo, ni llegar o cuánto me falta. Es vivirlo, que es muy diferente, Ok. ¿no? Buenísimo. Eh, Mati, yo sé que nuestro tiempo ya se está acabando y también ya nos dijiste que te estás sintiendo mal, pero yo no quiero terminar este en vivo antes de que tú nos cuentes, porque la gente va a querer saber dónde puede encontrar esta información. Mucha gente nueva va a estar viendo estos videos. Mañana se pondrán, me están preguntando, lo vamos a dejar grabado, claro que sí. Y mañana estarán en mis plataformas, en Facebook, en YouTube, claro que sí. Y ahí voy a taguear a Matías para que ustedes lo sigan, las personas que lo están escuchando por primera vez. Donde una persona, mi mamá, mi abuelita, mi prima, mi hermana, que está escuchando y dice, me interesa, siento que me resuena este mensaje, ¿por dónde debe uno comenzar, Mati? Hablemosles un poquitico de este proyecto increíble tuyo, por favor. Sí, ahora mismo lo que estamos haciendo es este año armar una universidad online que se llama Ok. Recordis, y que tiene como objetivo eh, explicar todos los conceptos filosóficos del yo soy, en los cuales no solo voy a estar yo, sino también otros profesores que van explicando diferentes técnicas, terapias, informaciones de diferentes ámbitos que complementan la información del yo soy, que es este proyecto que llevé a cabo durante 2020 y 2021, en el que 370 días sin parar di clases que están todas públicas online, las pueden buscar como Proyecto Yo Soy, está todo público en internet. Uh-huh. Eh, Voy a ver si lo puedo entonces, poner acá. eh, la intención es justamente poder armar una especie de universidad donde yo con otros profesores vamos a estar allí, eh, bueno, compartiendo Explicar. clases, Ajá. informaciones en 10, 15 minutos, cosas más concretas para que a la gente le pueda ser más accesible, ¿no? Más fácil de acceder, eh, de una manera ordenada, ¿no? Exacto. Entonces, Recording School, ¿sí? Va a Aquí ser online. Aquí abajo, si ustedes están viendo, vamos a dejar el link. Creo que desde Instagram no se va a poder, pero si ustedes escriben, nosotros vamos a estarles compartiendo. Mi equipo con mucho gusto les va a estar compartiendo el link. Ahora, la escuela tiene dos maneras de que puedan haber miembros, ¿cierto? Expliquémosles un poquitico sin dar costos, pero expliquémosles para que la Sí, sí, gente pueda saber qué es un sí, porque acceso tampoco yo gratuito. lo sé mucho. Dime. Eh, tampoco yo lo sé mucho. Ah, bueno, Eh, yo sí lo sé un la, poquito. la, sí, lo que estamos haciendo es armar la escuela para que todo el contenido de información esencial sea libre, gratuito y todos puedan tener acceso a ello, ¿no? Entonces, para eso hay que hacerse miembro, nosotros lo llamamos el Remember, Remember. um, como un recordador más. Y haciéndote remember, entonces vas a acceder al aspecto semilla, ¿sí? Que es una semilla más de conocimiento, y allí va a estar toda esta información de manera libre y gratuita. Después va a haber cursos un poco más profundos para aquellos que quieran acceder más, que eso sí es una parte más de pago, porque es trabajo de los profesores, obviamente, y es el apartado flor. ¿Sí? Entonces vamos a ir construyendo con el tiempo, vamos a ir construyendo todo el árbol, ¿no? El fruto y el flor y el árbol, eh, para ir armando también experiencias, retiros y demás. Eh,
Entonces, que cada uno va a tener un valor, pero siempre Semilla va a ser libre y gratuito. ¿Sí? Entonces, pueden inscribirse ahí en la escuela, en la página web, www.recordischool.com, y Sí. todos los contenidos van a estar en inglés y en español. A veces hablado en inglés con subtítulos en español, a veces en español con subtítulos en inglés. Así que yo sé que eso va a ayudar muchísimo a personas que estén entrando nuevas a este despertar, a aprender un poquitico más y a moverse de la zona de confort, porque ya el planeta y toda la humanidad lo está pidiendo. Matías, muchas gracias por tu tiempo. Fue un placer tenerte aquí. Muchísimas A gracias. ti espero que te sientas mejor y pues te veo pronto en Sedona. Perfecto. Nos vemos ahí entonces. Un beso, cuídate mucho. Gracias. Gusto. Adiós. Chao.